Hola, profe, buenas tardes compañeros. Hoy quiero hablarles un poco acerca de lo que son circuitos magnéticos, sus elementos, los materiales que lo componen, incluyendo los imanes permanentes que son de gran utilidad en estos sistemas. Bueno, circuitos magnéticos. Entonces, los circuitos magnéticos, pues, como lo dice en el enunciado, pues son estos dispositivos compuestos por metales, que estos metales deben ser pues ferromagnéticos, o que tengan alguna atracción física que pueda ser ferromagnética, ya que esto permite pues un mejor funcionamiento. Entonces vamos a más o menos en dos puntos a describir cómo es el circuito magnético. Entonces digamos el circuito magnético es cuando el conductor, ¿sí? Cuando el conductor que porta una corriente, en este caso eh, tenemos acá el conductor, ¿sí? Que es el que está envolviendo un núcleo magnético, que este núcleo magnético pues se compone de materiales ferrosos o ferromagnéticos. Y entonces nos dice que un conductor pues, porta esta corriente, ya sea variable, constante, y produce un campo magnético a su alrededor. Eh, ¿Qué hace que produzca? Pues este campo magnético a su vez nos produce un flujo magnético, que como lo podemos ver acá, el flujo magnético ya va en una dirección o en un punto específico según la corriente que circula por este embobinado. Y a su vez este embobinado, ¿qué va a hacer? Nos va a inducir una tensión, ¿sí? En una bobina de alambre, y si pasa a través de ella, pues ya vamos a tener digamos lo que llamaríamos un embobinado del secundario de un transformador, por ejemplo. Ya esto sería pues la ley de Faraday, y esto sería más que todo pues el circuito magnético. Bueno, flujo magnético. Como lo mencionaba en la diapositiva anterior, pues este flujo se produce debido pues al campo magnético. Este flujo no es que sea diferente, sino que el flujo es como esa cantidad o esa medida que se le da para la cantidad de campo magnético que fluye a través de ese núcleo. Lo que le hablaba anteriormente es ese núcleo. Entonces acá vemos que ese flujo es esa cantidad que fluye a través de ese tiempo, ¿sí? Entonces, digamos que es acá, lo representamos con la cantidad de líneas, ¿sí? La cantidad de líneas que atraviesan un conductor, que este conductor, pues a su vez es sometido al campo magnético, ¿sí? Por eso tenemos este flujo. En este campo magnético nosotros podemos hallar esta medida o la fórmula que tenemos acá, esta fórmula. Conocemos esta fórmula que nos dice, o sea, que nos representa. Entonces acá vamos a hallar el flujo magnético, ¿sí? Que el flujo magnético nos dice que es B por S, ¿sí? Acá B es este B es el campo magnético, ¿sí? Entonces este sería el vector del campo magnético. La S, que sería la superficie, el vector de la superficie en metros cuadrados, ¿sí? El vector de la superficie en metros cuadrados. Esto acá nos da un ángulo. Entonces la fórmula nos dice que el flujo magnético es igual al vector, ¿sí? Al vector de campo magnético y al vector por el vector de superficie por el coseno del ángulo. ¿Sí? Entonces el ángulo entre S y B, o entre B y S. Eso es la fórmula y eso es el flujo magnético. Bueno, aquí tenemos la inductancia. La inductancia es esa relación entre el flujo magnético, el cual no lo he mencionado, pero su unidad de medida es el Weber. Bueno, el flujo magnético entonces, y la relación entre el flujo y la corriente es la que circula por la bobina, es la inductancia.
Esta es la propiedad que tiene el circuito para resistir el cambio de esa corriente, ¿sí? Que fluye a través de esa corriente que fluye, ¿sí? A través de un embobinado. Entonces, esta corriente que fluye alrededor, ¿sí? Varía. Y es a su vez, cuando ella varía, pues el flujo magnético también varía. ¿Sí? Entonces, cuando el flujo magnético varía, se desarrolla un MF a través de un conductor con la ley de Faraday. Recordemos que el EMF es la fuerza electromotriz inducida a través de un circuito eléctrico. Bueno, materiales magnéticos e imanes permanentes. Entonces, la mayoría de los materiales no interactúan con el campo magnético, pero sin embargo existe una variedad de materiales llamados ferromagnéticos, ¿sí? Estos materiales reaccionan muy bien a los campos magnéticos y por eso son utilizados o su composición, la composición de los circuitos magnéticos es con estos materiales. Estos materiales los encontramos como el hierro, el cobalto, el níquel, los encontramos en su estado natural en la Tierra y son muy abundantes, pero pues las mezclas o aleaciones que se hacen de estos materiales ferromagnéticos son de alta permeabilidad y nos sirven muy bien para nuestros circuitos magnéticos. Digamos, estos materiales crean un fenómeno físico mediante la interacción de fuerzas, ya están de repulsión o de atracción. Estas fuerzas pues hacen que estos materiales ¿sí? nos sirvan para realizar circuitos magnéticos. Bueno, los imanes permanentes. Estos son elementos, objetos o materiales ¿sí? que están compuestos por otros elementos u otros materiales que son ferromagnetos y ¿cuál es la composición ideal? Que pueden mantener una magnetización durante harto tiempo, ¿sí? Especial si el campo magnético que fluye o que los induce es alto y no importa si hay cambios de temperatura o si hay influencia de otros campos, estos imanes permanentes son muy buenos y por eso son tan utilizados en la fabricación de motores, transformadores y generadores. Estos imanes permanentes eh, digamos, son utilizados precisamente porque su estado de magnetización, ¿sí? es muy larga y es muy duradera con respecto a otros. Normalmente estos imanes permanentes siempre son aleaciones o mezclas, ya que los que encontramos en la naturaleza no mantienen esa fuerza constante. Bueno, ya para concluir, podemos decir que un circuito magnético es similar a un circuito eléctrico, con la única diferencia pues que utiliza campos magnéticos, ¿sí? Estos circuitos tienen la gran ventaja de que los imanes permanentes y que se pueden utilizar en diferentes aplicaciones para la construcción de transformadores, generadores, como lo mencionaba anteriormente. Bueno, eso sería todo. Agradezco muy amablemente que me hayan tenido en cuenta para la creación de este video. Gracias.